want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here, are not economists. How does somebody who has seen the price of milk double since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are struggling and say that they feel like they are paying for the adjustment? Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? Bueno, de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación. Bueno, ahí están los dos testimonios. Alejandro Moreira, nuestro colega, entiendo yo, no lo hablé con él, pero hace con clara intención la pregunta a esa mujer. ¿Cuánto sale un litro de leche? Y la mujer lo sabe, por supuesto lo sabe, porque todos los días le cuesta comprarla y porque además advierte de la leche que le dan en polvo las organizaciones. Bien, el presidente de la nación no tiene idea de verdad. Y aquí hay un punto que es irreconciliable. Acá hay un punto entre un sector de la sociedad que hoy se movilizó, que tiene una clara conciencia de lo que vive y por eso se moviliza, frente a un presidente que no tiene la más pálida idea de cuánto sale un litro de leche. Estoy convencido porque no forma parte de su estructura económica. Es más, él responde y dice, bueno, hay muchos valores en la economía. Sí, claro, señor presidente, pero hablamos de la leche. Cuando en un país baja el consumo de leche, es porque en la Argentina empieza a haber hambre. Casi le diría que es una cuestión matemática. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Y celebro la pregunta de mi colega Alejandro Moreira, porque contrasta esto que, insisto, es irreconciliable, que haya un presidente que desconozca profundamente cuánto sale un litro de leche y una sociedad que, entre otras cosas, se está movilizando por un litro de leche. Porque en los comedores, un litro de leche está faltando desde que asumió Petovelo, que debió haber renunciado hace rato en el Ministerio de Capital Humano. Esto es parte de la misma realidad. Luego, Diego Fernández, otro colega, va al mediodía a la zona de Olivos y entrevista a un comerciante y le pregunta a ese comerciante si se vio afectado por la movilización, porque también hubo una movilización en Olivos. El comerciante le dice que sí. Y tiene su comercio y le dice, habría que buscar otra forma, porque yo tuve que cerrar, porque a mí todo me cuesta muy caro, porque... Y dice, al fin y al cabo la Argentina siempre fue así. Entonces acá hay un tema con este ejemplo. ¿Tiene razón el trabajador, el del negocio, cuando dice a mí me perjudica? Sí. Es verdad, es verdad. Le cuesta pagar la luz y por tanto si vende menos le va a costar más, es verdad. Ahora, es tan verdad como que quienes se movilizan tienen una necesidad enorme. Es tan verdad como eso. Pero esta persona pone la responsabilidad ¿en dónde? En la Argentina. De alguna manera se enoja o exige que se cambien las metodologías de protesta, pero pone responsabilidad en la Argentina. La Argentina siempre fue igual. Al rato, el mismo colega, todo pasó al mediodía, uno tras otro, lo fuimos mostrando aquí, y se iba dando de casualidad, entrevista a dos mujeres que en el mismo barrio de Olivos salieron, ni bien terminó la marcha. Esas dos mujeres le decían a nuestro colega lo siguiente. Podemos salir, pero la verdad que no me parece muy bien lo que están haciendo. Hay que trabajar, chicos. Sí. No hay que cortar calles ni nada, hay que trabajar. Nada, la verdad que yo creo que tenemos que colaborar todos. Esté el gobierno que esté, el que estuvo, el que esté ahora, el que venga de nuevo. Yo creo que si no ponemos un poco nuestro, no podemos estar viviendo todo el tiempo cortando calles, haciendo marchas. Bueno, la verdad que todos tenemos que trabajar. Yo estoy jubilada ya también, tampoco tenemos la gran jubilación, pero tratamos de salir adelante. Están las jubilaciones bastante flojas, ¿no? Están bajas. Tuvimos que cortar también algunas cosas que nos gustaría tener y no las tenemos. A mí, ¿sabes qué? Me parece como que todas estas movilizaciones obviamente están armadas, pues lo sabemos todos. Yo creo que hay mucha gente que quiere trabajar, tampoco hay tanto trabajo, porque también esta es la realidad que estamos sufriendo. Esperemos que se pueda abrir más cantidad de trabajo, que cambie la ley laboral, porque mucha gente también no toma por todo el tema de la ley laboral, ¿viste? Bueno, aquí se expresan estas dos señoras, por supuesto, con todo derecho, y
no hace falta decir si comparto o no su mirada, claramente no la comparto, pero me parece que hay que ponerla sobre la mesa, porque esto es una porción de la realidad. Una porción de la sociedad que expresa esto. Hay que ir a trabajar. Como si los que estuviesen ahí no quisieran ir a trabajar, dan por hecho que no quieren ir a trabajar. Y después la mujer que dice, bueno, hay que, por supuesto que no hay trabajo. Bueno, entonces si no hay trabajo, dígale a su amiga que está ahí al lado, porque su amiga que está ahí al lado decía que no quería ni ir a trabajar. Y después dijo, bueno, pero también hay una reforma laboral. Bueno, pero esta es otra mirada. Entonces nosotros venimos de un presidente que desconoce intencionalmente la realidad y quienes se movilizan por la realidad que el presidente desconoce. Luego un señor que entiende que es afectado su interés de trabajar, pero le echa la culpa a la Argentina. Y estas mujeres que expresan su opinión, pero que le echan la culpa de la movilización a quienes se están movilizando. No se puede vivir haciendo paro y estas movilizaciones. Luego, nuestro colega Diego Fernández entra a una confitería y entrevista a un señor en el mismo barrio de Olivos, todo pasa en Olivos, en el mismo barrio de Olivos, y le pregunta al señor sobre esta movilización. Y miren lo que le responde. Y bueno, es una manifestación, porque hay desniveles sociales, asimetrías, que alguien tiene que manifestarse. Y me parece muy bien. ¿Le parece bien la protesta? Sí, claro, hay fundamentos. Es un desequilibrio social insoportable. Milei dice por la televisión que está bajando, que los salarios le están ganando la inflación frente a la BBC. No le cree nadie. Una vergüenza. ¿Usted es jubilado? Yo soy jubilado, sí. ¿Y cómo la pasa? Y mal, como todos los jubilados, sufriendo el ajuste. Como todo el mundo, no jubilados, los asalariados están igual, y llega el día 10 de cada mes, 15, y no sabes cómo llegar. Yo voté este gobierno, y a los 5 días digo, esto no va con la gente, no incluye a la gente. Y entonces no, te digo la verdad. Bueno, ahí lo escuchábamos, en el mismo barrio. Fíjense qué interesante, porque la nota es larga, por supuesto sintetizamos. Este señor dice, ¿y cómo no va a haber estas manifestaciones si hay una... Yo lo sintetizo en la palabra desigualdad, que fue lo que expresó con otra palabra. ¿Y cómo no va a haber esta movilización si hay una desigualdad terrible? Pero además, en la nota dice, voté a Milei, pero ahora estoy arrepentido porque este presidente no va con lo humano, o sea, básico, ¿no? No gobierna para el ser humano en general. Y también en la nota, que aquí no se escuchó, pero lo dijo, también votó Macri. Y fue muy crítico al peronismo que dijo, que habló del relato y que habló. Esto también es parte de lo que siente la sociedad. Y es parte de la verdad, es que se empiezan a chocar con la verdad de la señora y con la verdad. ¿En qué se choca? ¿Y por qué me parece oportuno sobre todo el último testimonio? Porque el último testimonio parte de una sensibilidad social que nos permite sentarnos al diálogo. Ahí sí. Seguramente para este último testimonio, y de hecho lo expresó, la manera de salir de esta situación social son los instrumentos que te podía dar la derecha. O sea, o Macri o Milei por algo los votó y no votó al peronismo. Y está en su derecho. Sin embargo, no parte del desprecio, no parte de criticar la consecuencia, no parte de la estigmatización, no parte de decir el problema es que se movilizan. Lo que dice es, bueno, revisemos la causa. De todos esos testimonios en el mismo barrio, hubo uno que dijo, hay desigualdad, entonces ¿cómo no va a haber esta manifestación? Y hoy quería traerles todo esto, porque me parece que en este tiempo, más allá de lo que la dirigencia política haga en los congresos, en el Congreso, en las cámaras, más allá del rol de la oposición y del rol de la Unión Cívica Radical y del rol de los nuevos espacios que se puedan construir, más allá de todo esto, hay una realidad que nos cabe como sociedad, que es esto que pusimos aquí abajo, que es militar la empatía, que es poder hacer el enorme esfuerzo antes de construir una estigmatización que me pare de un lado del mostrador, poder entender, poder ponerme mínimamente en el lugar del otro, para entender emocional y racionalmente por qué el otro está en el lugar en el que está. Y esta es la discusión de estos tiempos, este es el aporte
que como sociedad podemos dar en términos de una batalla cultural en estos tiempos. Porque, insisto, ustedes habrán escuchado, y a lo mejor escuchaban a la señora si tenían ganas de expresar toda la bronca que le generaban el mensaje de la señora. El mensaje de estas mujeres, a los que les agradecemos que ya se hayan detenido a hablar, y por supuesto tienen la pantalla para decir lo que quieran, seguramente para el gobierno esto no son actrices, ¿no? Porque dicen algo que les simpatiza. Pero lo condenable, desde mi punto de vista, de los dichos, no son lo que dijeron, sino lo que faltó. Que en el otro testimonio estuvo. Lo que faltó fue la empatía de conocer en profundidad qué es lo que están viviendo muchos vastos sectores de nuestra sociedad. Y esto es lo que luego va a definir hacia dónde va una sociedad, y más temprano que tarde esa sociedad definirá a quienes los conducen en un voto. Entonces no es tiempo de discutir nombres, no es tiempo de abrir internet, no es tiempo de que cada uno juegue la propia. Está bien, son parte de los instrumentos políticos, pero me parece que este es el tiempo de estar en los lugares donde está la necesidad, de escuchar a aquellos que tienen la necesidad, para ver qué se puede construir para resistir a las medidas de este gobierno. Si automáticamente creemos que todos y todas los que se manifestaron hoy lo hicieron o lo hacen porque no quieren trabajar, mientras me voy a tomar el café en Olivos, está bien, seguramente el café tenés todo derecho a tomártelo y me alegro que te tomes el café. Lo que no podemos entonces es siempre mirar al de al lado como el problema del recorte de mi libertad. Por eso, y con esto cierro, por eso, cuando más de una oportunidad remarcamos que la libertad individual es una mentira, hoy se demuestra, por eso las verdades se chocan. Porque la libertad individual no existe, la libertad es siempre colectiva, o no es. Porque la mayor libertad está en que todos puedan gozar de los derechos a la alimentación, a la vivienda y a la salud. Si el muchacho del local de Olivos se vio perjudicado, que no pudo abrir su negocio, yo le digo, tiene razón en indignarse que no pudo abrir su negocio. ¿Se da cuenta que usted no puede ser libre si el de al lado no es libre? Y le diría a la señora del café, bueno, ustedes tienen derecho a tomarse un cafecito en Olivo o en donde quieran. Perfecto. Pero ¿vieron que no pueden ser libres de tomar un cafecito? Porque hay millones que no son libres porque tienen hambre. Entonces, sí, el tercer señor dijo, claro, ¿cómo no va a pasar lo que pasa? Miren la desigualdad que existe. Y eso es lo que te marca. Que construimos una libertad colectiva o nos morimos en soledad. Pero que nos morimos en soledad no hay duda. La opción no es muy jodida, ¿no? Me parece. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio Jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología,
Laboratorio de Análisis Clínicos, Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Bueno, a ver, ¿qué tienes para continuar? Libertad es que tu vieja se pueda jubilar. La economista Lucía Sirmi explica las consecuencias que traerá la eliminación de la moratoria previsional. Una reforma incluida en la ley de bases que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, que afecta principalmente al sector más empobrecido de la población. Son las trabajadoras que se desempeñan en la informalidad, con bajos ingresos, y quienes llevan adelante las tareas de cuidado y crianza. Javier Milei y su gobierno plantean que la insostenibilidad fiscal del país depende principalmente de las jubilaciones y que se haya incluido a las amas de casa. Según ellos, eso no solo hace que tengamos déficit, sino también que todos los jubilados ganen poco, como si quisieran provocar una pelea entre ellos. De ahí viene la propuesta de derogar la moratoria, la última, que es la que más personas se incluye porque habla de los años más recientes. Al quitar esa moratoria, perjudican a todas las personas que trabajan informalmente, pero que no decidieron por cuenta propia si podían aportar o no, sino que su empleador no las registró. Podemos pensar en trabajadores de comercio, en trabajadoras de casas particulares, en todas aquellas personas que conforman la informalidad y que son el 35% de las y los trabajadores de Argentina, y también en las amas de casa, que hoy son todavía 2,5 millones de mujeres en edad activa. Son amas de casa porque tienen un trabajo de cuidados no remunerado, intensivo, con una jornada de 8 horas, porque no cuentan con espacios de cuidado de primera infancia para dejar a sus hijos. Tampoco cuentan con la posibilidad de contratar un servicio doméstico porque muchas veces lo que ganan saliendo a trabajar es lo mismo que van a tener que pagar cuando contratan a una persona. Sobre todo, las mujeres que van a sectores y a puestos que pagan poco. Por lo tanto, para las mujeres es mucho más difícil hacer una carrera laboral de 30 años de aportes como la que pueden hacer los varones. Lo que están haciendo con esta derogación de la moratoria es decirle a las mujeres: esperen la pensión universal para el adulto mayor, conocida como PUAM. Una pensión que es el 80% de un haber mínimo, es decir, 140.000 pesos en este momento, y que se cobra recién a los 65 años. La PUAM no es sensible a la desigualdad en los cuidados como sí lo es la jubilación argentina, donde los varones se jubilan a los 65 y las mujeres a partir de los 60, porque hay un reconocimiento de esa diferencia por haber hecho, además, un trabajo extra de cuidados. Al quitar eso, si se aprueba esta ley, habrá 250.000 mujeres de entre 60 y 64 años que estaban a punto de jubilarse vía moratoria y que ahora, sin la existencia de esta, van a tener que esperar hasta los 65 y son la mayoría. Las únicas que se van a poder jubilar son las que tengan 30 años de aporte, y eso solamente representa el 6% de las mujeres de entre 60 y 64 años del país.
es un grupo muy chico. Todo el resto va a tener que esperar más tiempo para jubilarse en un momento donde la plata no sobra. Para quienes dicen, ellas no aportaron, es mentira. Las amas de casa aportaron un montón, porque si no hubieran hecho todo lo que hicieron, nadie podría haber salido a trabajar en la familia. Ellas son las que criaron a las personas que hoy están en el mercado de trabajo haciendo aportes y tienen todo el derecho del mundo a tener una redistribución de la riqueza. No estamos diciendo algo loquísimo, sino que son políticas que se implementaron en Alemania, España, Uruguay y que recomienda la propia Organización Internacional del Trabajo cuando advierte que los países deben tener un piso de protección social, incluir a las mujeres que cuidaron y contabilizar esos años de cuidado para que se puedan jubilar. Frente al argumento del gobierno que dice que esa moratoria era insostenible, hay que saber que, según un informe que hicimos desde Futuros Mejores, la plata que se va a ahorrar el Estado quitando la moratoria es menos que la plata que el Estado le regala a jueces y magistrados por no pagar impuestos a las ganancias. Entonces, es una cuestión de a quién quieren beneficiar y no de si hay o no plata. Las consecuencias de esta eliminación de moratoria es que vamos a caer en cobertura previsional. Actualmente en el país tenemos un 95% de cobertura previsional, una de las mejores de América Latina. Si no hubiéramos tenido moratorias, hoy la cobertura sería del 54%, es decir, la mitad de la población. Ese es el nivel de cobertura que tienen muchos países de América Latina, que son sociedades invivibles directamente por la gran desigualdad que poseen. Esto va a aumentar la pobreza que en Argentina está hecha de mujeres. Hay que salir a mostrar que este gobierno, que dice todo el tiempo que hace lo que hace porque en la Argentina hay mucha pobreza, lo único que está haciendo es profundizarla. Sí, tremendo lo que hace este señor con las jubilaciones. ¿Por qué la mujer no puede tener derecho a jubilarse? Si, como lo dice el escrito, ha trabajado toda la vida, si bien quizás algunas no han salido a trabajar afuera, han trabajado en su casa, criando los hijos, manteniendo el hogar y enseñando también, ¿no? ¿Por qué no tienen derecho a jubilarse? Y hoy en día toda mujer sale a trabajar. Pero así sea, mujer de antes o de ahora, tiene todo el derecho a jubilarse. Pero este gobierno tiene que recortar todo a los más débiles, siempre. Siempre. Él tiene dinero para viajar por el mundo, pero no hay dinero para jubilar un ama de casa, por ejemplo. No hay dinero para solventar las escuelas públicas. Lo que pasa es que él no le ha tocado el bolsillo a los poderosos, a los que tienen guita y que son los que realmente mueven la economía. Porque el día que le toque a alguno de esos el bolsillo, ¿sabes cuánto va a durar en el poder? Sí, 2 minutos. Exacto. Pero ¿por qué siempre en cambio, tienen que pagar los jubilados, los pobres? Trabajadores, los puede mantener a raya utilizando la fuerza pública, la policía, la gendarmería, el ejército, Tal en cual. el peor de los casos, gaseándolos, Sí, la cagándolos a represión, palos, como sí, ha pasado con jubilados que salieron a manifestar porque no les aumentaban la jubilación, porque les habían sacado el beneficio de los medicamentos al 100%, esos 4 o 5 medicamentos, y un sinnúmero de pérdidas de derechos que ha ocasionado este gobierno. Por eso hay que ponerle un parate ya directamente. Los que supuestamente representan al pueblo, que son los legisladores, tendrían que decirles no a la ley base y no al DNU 70/23. Eso tiene que desaparecer de la faz de la tierra, tiene que desaparecer de la faz de la Argentina, porque lo único que va a conseguir con eso es empobrecer más aún la población, Y sí, aumentar la pobreza, porque ya se va a ir
se van a producir picos de 90% de pobreza en el país, y la gente no va a poder decir esta boca es mía, porque van a ser reprimidos violentamente, están matando hambre, porque están contemplando dentro de la ley ómnibus esa famosa y el DNU aplicar la fuerza para poder imponer este modelo destructivo de país que quiere imponer este zángano impresentable, Pejerto, que tenemos como presidente de la nación, si es que se le puede poner el título de presidente de la nación. En lugar de llamarla ley ómnibus, yo la llamaría ley carreta, porque estamos retrocediendo 100 años o más. Y el siglo XIX. Entonces, que no me hablen de ley ómnibus, es ley carreta, porque quiere retroceder a los pobres a la indigencia total, y no se lo vamos a permitir. Es así. Pueblo, mañana todo el pueblo a la calle, a defender sus derechos. No puede ser que la gente esté pasando hambre nuevamente en la Argentina. Porque no dejen de tirar barro para atrás, háganse cargo. Es mentira que no hay plata. Porque si fuese así, el presidente no podría estar viajando todos los días donde se le canta con el dinero nuestro. Entonces no puede estar diciendo que no hay plata. Cállese, pedazo de mentiroso, pedazo de asqueroso, porque me sale eso del corazón decírselo. Señor Milei, usted es un asqueroso mentiroso. Sí hay plata, había plata en el Estado y usted la está haciendo mierda. ¿Y quién está pagando? El pobrerío, como siempre, los trabajadores. El pueblo. He dicho. El pueblo. No nos olvidemos que en la época del gobierno de Macri había criaturas que se dedicaban a cazar ratones para poder comer. Sí, por Dios. Sí, si alguien no cree lo que nosotros decimos, busquen en internet, busquen en YouTube, están los videos que la gente subía de ver los chicos matando ratones, persiguiéndolos para llevar algo de comer a sus humildes casas. Acá no se inventa nada, acá se busca información lo más idónea posible. El que inventa es el presidente, ese sí inventa. Bueno, hoy es el día de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Y como yo tengo muchos amigos poetas, también un amigo poeta me ha hecho llegar un escrito, una poesía, una décima sería, unas décimas, a la Virgen, y le voy a dar lectura, obviamente. Vicente Guaripata, que él es un amigo de Cajamarca, Perú, y que vive en Pilar, Argentina, hace ya bastante. Siempre nos manda cosas. Bueno, dice así: patrona de los argentinos, Nuestra Señora de Luján, tus fieles devotos van orando por grandes caminos. Nuestra Doña de Luján es patrona de argentinos, nos guía por los caminos donde tus fieles están. Con fe a rezarte van en bella tierra divina, con el gran sol que ilumina en bellas celebraciones, dentro de los corazones son tus hijos de Argentina. Es patrona de argentinos, Nuestra Doña de Luján. Los niños esperan pan, hambrientos como caninos. Rezando por los caminos van tus fieles a tu altar, para pedir y rezar, buscando la solución, dentro de tu corazón, hasta la paz alcanzar. Hermoso poema. Muchas gracias, Vicente Baltasar Guaripata Llanos. Te mandamos un abrazo inmenso. Bueno, continuemos con lo que tenemos preparado para hoy. ¿Sí? Sí. Dime, ¿qué tienes? ¿Posible usurpación de títulos y honores? Javier Milei recibido en la UBA y doctorado en California, según la solapa de un libro en España. La presentación en la edición española de El Camino del Libertario incluye una biografía del presidente que no se adecua a la realidad. Un tema muy menor para la Casa Rosada.
Así como si Javier Milei dice que iba en camino a una hiperinflación del 15.000%, entonces los números eran los correctos, como dictaminó el vocero Manuel Adorni. Ahora parece que si el presidente dice haberse formado en la UBA y conseguido un doctorado en California, también sería así. La edición española de su libro El camino del libertario lo presenta de tal modo en la solapa. En las últimas horas se viralizó la imagen del volumen en España, editado por Deusto, un sello del grupo editorial Planeta. Allí se presenta así: se graduó por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de California. En los hechos, el mandatario de extrema derecha se recibió en la Universidad de Belgrano y no consiguió ningún otro logro académico, por fuera del doctorado honoris causa que le confiriera ESADE, el Instituto Universitario de Alberto Venegas Lynch, a quien Milei llama prócer del liberalismo. De hecho, Milei usufructúa públicamente el título de doctor por ese lauro honorario cuando ni siquiera se lo dio a una institución de prestigio, sino apenas una organización privada que no ofrece carreras de grado, esto es, de al menos 5 años de duración. El propio Venegas Lynch admitió que es controversial hacerse llamar doctor por haber recibido ese diploma. A fines de la semana pasada, había llamado la atención que la biografía de Milei en la web de Planeta de la Argentina difería de la que está en la web de la Casa Central en España. El gigante editorial que publica los libros del Economista dice en su filial local que Milei se graduó en la Universidad de Belgrano, pero en la web española afirmaba lo que aparece en la solapa de El Camino del Libertario. A las pocas horas se corrigió. Sin embargo, Deusto ya había impreso ejemplares del libro con esos datos falsos. Milei se apresta a presentar su nuevo libro en el Luna Park el próximo 22 de mayo, tras no conseguir que le habilitaran la pista central de la Sociedad Rural Argentina en plena feria del libro, más la exorbitante cifra de 5.000 entradas gratuitas. Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica tiene la biografía correcta, además de una foto en la solapa cuyo copyright pertenece a la hoy diputada Lilia Lemoine. Habrá que ver